Itziar Bollaín Pérez Mínguez nació en Madrid el 12 de junio de 1967, en una España que todavía estaba despertando de décadas de dictadura. Hija de un político y de una empresaria, creció en un entorno inquieto, abierto al debate y atento a los cambios sociales. Aquella infancia marcada por conversaciones adultas, por libros y por una educación progresista fue sembrando en ella una mirada crítica que con los años se convertiría en el núcleo de su cine. Desde muy joven, Itziar mostró interés por el arte y la interpretación. A los 15 años, cuando muchos adolescentes apenas empiezan a imaginar su futuro, ella fue seleccionada por el director Víctor Erice para protagonizar El Sur, una de las películas más delicadas y emblemáticas del cine español. Aquella experiencia no solo la introdujo en el mundo del cine, la marcó para siempre. En El Sur, Bollín encarna a Estrella, una niña sensible que observa el misterio que envuelve a su padre y a su pasado. El rodaje fue para ella una auténtica escuela. Aprendió a escuchar, a observar los silencios, a comprender que el cine no siempre se construye con grandes gestos, sino con miradas, con pausas, con emociones contenidas. Años después recordaría ese primer contacto con la cámara como una revelación íntima, más cercana a un descubrimiento personal que a un debut profesional. Durante los siguientes años compaginó su carrera como actriz con estudios universitarios y con una formación autodidacta en cine. Participó en películas como Malaventura y La casa de Bernarda Alba, consolidándose como una intérprete respetada, capaz de dotar a sus personajes de una naturalidad poco habitual en el cine de la época. Pero Itziar Bollaín no quería limitarse a ser actriz. Pronto sintió la necesidad de contar historias propias, de situarse detrás de la cámara y asumir el control creativo. En una industria dominada mayoritariamente por hombres, ese deseo implicaba valentía, perseverancia y una clara conciencia de las dificultades que tendría que enfrentar. En 1991 dirigió su primer cortometraje, Baja, ayúdame, una obra modesta pero reveladora de sus inquietudes narrativas. Allí ya se intuía algunos de los temas que más tarde definirían su filmografía: la intimidad emocional, las relaciones de poder, la voz de quienes suelen quedar al margen del relato oficial. Su debut en el largometraje llegó en 1995 con Hola, ¿estás sola?, un road movie protagonizada por dos jóvenes mujeres que deciden huir de sus rutinas y recorren España en busca de algo mejor. La película, coescrita con Julio Modem, fue recibida con entusiasmo por la crítica y el público. Fresca, vital, honesta, conectó con una generación que buscaba historias cercanas, alejadas del cine solemne y grandilocuente. Con Hola, ¿estás sola?, Bollín se reveló como una directora capaz de retratar la juventud sin condescendencia, con ternura, pero también con crudeza. El film obtuvo varios premios y confirmó que su incursión en la dirección no había sido un capricho pasajero, sino el inicio de una carrera sólida y comprometida. A finales de los años 90, Itziar Bollaín continuó desarrollando su voz autoral. En Flores de otro mundo abordó un tema poco tratado en el cine español: la inmigración femenina y la despoblación rural. La película narra la historia de varias mujeres extranjeras que llegan a un pueblo pequeño español en busca de una vida mejor y de una relación sentimental estable. Con un estilo sobrio y respetuoso, Bollaín evitó los estereotipos y apostó por personajes complejos, llenos de contradicciones. La película fue un éxito internacional y ganó la Semana de la Crítica en el Festival de Cannes. Para muchos críticos, Flores de otro mundo consolidó a Bollaín como una de las cineastas más importantes de su generación. Pero su obra más conocida y quizás la más influyente llegaría unos años después. En 2003 estrenó Te doy mis ojos, un retrato descarnado de la violencia machista dentro de una pareja aparentemente normal. Protagonizada por Laia Marull y Luis Tosar, la película huía del sensacionalismo y se centraba en el ciclo emocional del maltrato,
el miedo, la culpa, la esperanza y la recaída. Te doy mis ojos fue un fenómeno social. No solo ganó 7 premios Goya, incluyendo Mejor Película, Mejor Dirección y Mejor Actriz, sino que también abrió un debate público sobre la violencia de género en España. Muchas mujeres reconocieron en la pantalla situaciones que habían vivido en silencio durante años. Para Bollaín aquel éxito supuso un punto de inflexión. Se convirtió en una directora de referencia, pero también en una figura pública comprometida con causas sociales. Sin caer en el panfleto, su cine demostraba que era posible abordar temas duros con sensibilidad, rigor y profundidad emocional. En los años siguientes, la cineasta amplió su horizonte temático. En Mata Hari se exploró la vida de 3 mujeres detectives privadas en Madrid, combinando el thriller con el drama íntimo. La película reflexionaba sobre la conciliación laboral, la maternidad y la invisibilidad de las mujeres en determinados espacios profesionales. En También la lluvia, Bollaín dio un salto ambicioso al cine histórico y político. La película, protagonizada por Gael García Bernal y Luis Tosar, entrelaza el rodaje de una película sobre Cristóbal Colón con la Guerra del Agua en Cochabamba, Bolivia. A través de este paralelismo, la directora reflexiona sobre el colonialismo, la explotación y la presencia de desigualdades. También la lluvia fue aclamada internacionalmente y seleccionada para representar a España en los premios Oscar. Con ella, Bollaín demostró que su mirada social no estaba limitada al contexto español, sino que podía llegar a dialogar con problemáticas globales. En 2016 dirigió El olivo, una historia íntima y poética sobre una joven que intenta recuperar un olivo milenario vendido por su familia. Más allá del conflicto familiar, la película habla de la memoria, de la identidad y del expolio cultural. El árbol se convierte en símbolo de raíces arrancadas y de una tradición que se desvanece ante la lógica del mercado. En Yuli, Bollaín se adentró en la biografía del bailarín cubano Carlos Acosta. La película combina ficción y danza para narrar una historia de superación, marcada por la disciplina extrema, la pobreza y el desarraigo. Fue una obra arriesgada, formalmente distinta a sus trabajos anteriores, que volvió a mostrar su capacidad para reinventarse sin perder coherencia. A lo largo de su carrera, Itziar Bollaín ha mantenido un equilibrio poco común entre cine de autor y cine popular. Sus películas se exhiben en festivales internacionales, pero también conectan con el público general. No rehúye los temas incómodos, pero los aborda desde una perspectiva humana, cercana, profundamente empática. Además de su labor como directora, ha seguido actuando en proyectos seleccionados y ha participado activamente en asociaciones de cineastas. Fue presidenta de CIMA, la Asociación de Mujeres Cineastas y Medios Audiovisuales, desde donde impulsó iniciativas para visibilizar la desigualdad de género en la industria. Bollaín ha sido una voz firme en defensa de la diversidad, la equidad y el compromiso social del cine. Ha denunciado la falta de oportunidades para las mujeres directoras y ha promovido políticas públicas que fomenten una industria más justa. Su estilo cinematográfico se caracteriza por un realismo contenido, por el uso de actores naturales o poco conocidos, por guiones que privilegian el conflicto emocional frente al espectáculo visual. La cámara en sus películas no juzga, acompaña, observa, deja espacio al silencio y a la contradicción. Itziar Bollaín ha dicho en numerosas ocasiones que no le interesa hacer cine para adoctrinar, sino para comprender mejor el mundo. Para ella, una buena película no ofrece respuestas cerradas, sino preguntas incómodas. Hoy, más de 3 décadas después de su debut como actriz, Bollaín sigue siendo una figura clave del cine español contemporáneo. Su trayectoria es de la de una creadora coherente, valiente y profundamente humana. Desde aquella niña que miraba el sur en la película de Víctor Erice hasta la directora que retrata la violencia, la marginación, la memoria y la identidad, hay una línea clara: la voluntad de mirar la realidad de frente y controlarla con honestidad.
Iciar Bollaín no ha buscado el aplauso fácil ni el éxito inmediato. Ha preferido construir una filmografía sólida, comprometida y sensible, fiel a una ética personal y artística. Su cine nos recuerda que las historias más importantes no siempre ocurren en los grandes escenarios, sino en las cocinas, en los pasillos, en las miradas que esquivan el conflicto y en las palabras que nunca se dicen. Y quizás ahí reside su mayor logro, haber convertido lo cotidiano en cine, lo invisible en relato y la fragilidad humana en una forma de resistencia.